Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de La ciencia de la meditación de Sarai Darian, capítulo 4, Pensar, parte 2. En el proceso de aprender cómo pensar, primero de todo, el hombre trata de armonizar su vida con los rayos de la belleza, del bien y de la verdad que se hallan en el meollo de su ser. Luego, trata de reconocer los pensamientos del Señor interior y de vivir de acuerdo con los pensamientos de Él y de expresarlos durante su vida, actividades, sentimientos y modificaciones mentales. Un poco después, se separa de sus anteriores hábitos de expresión mental y trata de ver las cosas como su alma las ve y de pensar como su alma piensa. Cuando se aproxima a la madurez mental, se empeña más allá del plano mental y trata de entrar en el plano intuitivo para introducir ideas en su plano mental y traducirlas en términos de necesidades y aspiraciones humanas. El ángel solar está en meditación continua, lo cual significa que está en un proceso de alinearse, armonizarse y sintonizarse con el plan de la jerarquía y con el propósito de los logos planetarios y solares. Así, su meditación es un proceso de unificación con la vida divina, un proceso de pensar verdadero, de servicio real y de irradiación de energía. Cuando el alma humana evolucionante se desarrolla según su nivel del ser, se torna capaz de recobrar la fuente de estas energías, ideas y ondas de pensamiento que son la armonía divina, y trata de usarlas para satisfacer sus necesidades en los tres niveles de la personalidad, o como un medio estirarse en pos de más luz. Pensar, como el alma humana, es un proceso de adaptación a y de formulación de los pensamientos del ángel solar o las impresiones recibidas de otras fuentes externas. Así, para el alma humana, pensar significa investigación y descubrimiento de las cosas que ya existen en la luz del ángel solar. También sucede que otras poderosas entidades pueden poseer el mecanismo mental del hombre y formularse a través de él, y el hombre acepta estas formulaciones como suyas propias. Estas entidades pueden ser evolutivas o involutivas, según la polaridad del hombre. En nuestra atmósfera mental tenemos formas superiores de pensamientos que son el resultado de pensar o responder a las energías del alma y de las fuentes superiores, y también tenemos formas inferiores de pensamientos, construidas mecánicamente por la sustancia mental inferior a través de los impulsos provenientes de los centros inferiores, como el plexo solar o los órganos generativos. Todas estas formas de pensamiento se fijan al Creador mediante algún género de hilo etérico. Se nos dice que el conflicto de estos dos géneros de formas de pensamientos es responsable de tantos problemas mentales. Nuestros pensamientos afectan incluso a la naturaleza. No se sorprenda si un día un científico verdadero prueba que los terremotos, las pestes, el hambre y otros destructivos fenómenos de la naturaleza son el resultado de pensamientos separativos y maléficos humanos. Pensar en la manipulación de un género superior de energía electromagnética en la naturaleza. La sustancia mental tiene una muy estrecha afinidad con las energías que controlan el equilibrio del planeta, el clima y el pasaje de las energías dentro de nuestra vida planetaria. He aquí por qué la meditación es la verdadera ciencia de la sobrevivencia.
Es imperativo que el alma humana en evolución trate de discriminar entre los pensamientos provenientes de sus planos mentales inferiores, que son reflejadas formas de pensamientos provenientes de varias fuentes, las provenientes de su alma, de su ashram y de su maestro. Después que sea capaz de averiguar las fuentes verdaderas de estas corrientes de pensamiento, las usará, las rechazará o las reformará según la necesidad. Todas estas actividades se llaman a menudo pensar, pero esotéricamente esto es solo el comienzo, porque el alma humana no está todavía liberada del dominio de sus tres vehículos inferiores. Su deber, dharma, es aún hacer la voluntad de su ángel solar. El hombre llega a la etapa suprema de pensar en la cuarta iniciación. Después de eso, pensar es la manipulación de las energías átmicas y búdicas a través del recto conocimiento o de la percepción intuitiva a fin de crear en línea con la finalidad divina y formularla en el plan para fomentar la meta de la evolución sobre planos cada vez más altos. Y esto es lo que aprendemos a hacer en la meditación. Pensar es la causa de la ciencia pura y de la ciencia aplicada. En la ciencia pura usted descubrirá las leyes de su ser interior, las leyes de sus emociones, sentimientos, pensamientos, inspiraciones, iluminaciones y varias otras respuestas. Y con la ciencia aplicada usará estas leyes para crear en el planeta una vida mejor. Uno es el pensar vertical que ahonda en el mundo de las causas, y el otro es el pensar horizontal que trata de aplicar los descubrimientos a la evolución de los hombres. El ángel solar es principalmente responsable del pensar vertical porque él transmite al alma humana en evolución los misterios, las leyes del mundo interior. El alma humana las aplica a su vida individual, social y grupal hasta donde su equipo le permite hacerlo. Después, cuando llega a un grado mayor de iluminación, empezará a pensar verticalmente y a actuar horizontalmente, y el hombre será una cruz viviente. Este es uno de los fines importantes de la meditación real, porque pensar es el proceso de conocer y manipular las leyes de la naturaleza interior y exterior para revelar lo desconocido y usar la revelación para la elevación de la humanidad. En el tiempo de la meditación verdadera tiene lugar un proceso de fusión y armonización con el ángel solar sobre los planos mentales superiores. Puede suceder que un hombre no puede hallar nuevos pensamientos en su tema por un tiempo. No deberá desanimarse porque es una ley que cualquier pregunta disparada hacia los reinos superiores evocará positivamente las respuestas, en el tiempo correcto, en la dosis correcta y en las condiciones correctas. Lo que se necesita es persistencia, adaptabilidad, refinamiento y mayor aspiración hacia la luz, con el motivo correcto de servir a la humanidad. Om Namah Shivaya.